Este filme capturó el asesinato de JFK desde el principio hasta el final, y luego desapareció de vista pública durante 5 años. Y cuando volvió a la luz, parte de él había sido destruido, y un cuadro estaba guardado en secreto durante otros 6 años. ¿Qué estaba ocultando este filme? Esa es la única pregunta que intento responder en este video sobre el misterio del filme de Zapruder. El diseñador de la ropa de Dallas, Abraham Zapruder, no tenía ni idea de que iba a capturar una pieza de historia cuando iba a dejar su hogar el 22 de noviembre de 1963. Así, él no tomó su cámara con él, hasta que su asistente lo persuadió a volver y obtenerla. Insistió en que podría ser capaz de capturar una vista de el presidente sentado, John F. Kennedy. Y gracias a Dios que escuchó, porque fue capaz de capturar algo increíble. Sería más interesante que todas las películas de su hogar, pero por razones mucho más oscuras de lo que esperaba. A las 12:30 de la mañana, Zapruder se posicionó en un pedestal concreto a 65 pies de Elm Street y empezó a girar. Capturó motocicletas de liderazgo que se movían a través de Elm Street, con admiradores esperándole al presidente. Luego vino la limusina presidencial, revelando al carismático Kennedy en el asiento con su esposa. Zapruder estaría contento de capturar al presidente y a su esposa sonriendo al público mientras pasaban cerca de él. Pero luego escuchó un ruido fuerte, seguido por otro. El vestidor continuó girando, y así capturó la única pieza que cubrió el asesinato de John F. Kennedy, de comienzo a fin. Pero las cosas se volvieron aún más interesantes para Zapruder, después de darse cuenta de lo que tenía en sus manos. Zapruder tenía mucho poder cuando se trataba de negociar con los medios, pero los hombres que se acercaban no necesariamente eran de la prensa. Zapruder, de repente, se encontró a sí mismo hablando con los hombres de negro, más específicamente, a un hombre de la CIA llamado Forrest Sorrells, quien se involucró en ayudar a desarrollar el filme. Si quieres sacar el sombrero de papel de aluminio desde el principio, le pones aire. De todos modos, Sorrells ayudó a Zapruder a desarrollar el filme en un laboratorio de Eastman Kodak, y en un día, Zapruder tenía una pieza histórica lista para ser comprada por los medios. Y así comenzó la guerra de peticiones. Y aunque Zapruder tenía el original, no era más el único con una copia del filme. El agente Sorrells había tomado 2 copias después de asegurar a Zapruder que el filme sería usado solo para propósitos investigativos. Los originales estaban en licitación, y Time y Life Magazine eran los únicos candidatos en pie, después de que la oferta de CBS se quedara corta. Al final, Life Magazine ganó, pero con una condición: que una pieza del filme fuera excluida de la publicación. ¿Pero por qué? Porque Zapruder tuvo una pesadilla cuando vio un anuncio en Times Square que mostraba la cabeza del presidente explotar, así que quería evitar que el fotograma que mostraba la cabeza del presidente explotando se usara en el corte publicado. La pieza 313 nunca fue publicada. Rayos. El entorno del filme estuvo guardado por mucho tiempo. Los derechos de los medios para el filme fueron vendidos en 1963, pero el filme fue primero publicado en televisión en 1969. La pieza 313 fue excluida de todas las versiones públicas del filme, hasta el 6 de marzo de 1975. Un segmento de ABC's Good Night America mostró la parte principal del filme de Zapruder, en su enteridad. Luego vino el momento dramático, cuando los espectadores vieron el asesinato que habían solo leído o escuchado. Por más de un décimo, el público americano había solo visto a Kennedy siendo disparado una vez en la cabeza, seguido por él colapsándose después del segundo disparo. Nunca habían visto el actual momento de impacto. Cuando la versión descensurada del filme fue publicada, causó un efecto dominó que llevó a la CIA y la FBI a ser investigadas. La gente estaba indignada, y no solo porque la gente se horrorizó al presenciar la explosión de la cabeza de Kennedy, sino porque era muy obvio que la historia que les habían dado sobre el asesinato no coincidía con lo que estaba en la película. La gente se sintió traicionada, especialmente porque solían confiar en su gobierno. En muchas maneras, la muerte de JFK fue la muerte de América. Hoy en día, damos por sentado el escepticismo estadounidense, pero en los años 60, el 87% de los estadounidenses creían lo que decía el gobierno. Más específicamente, creían todo lo que el gobierno decía sobre el asesinato de JFK justo después del incidente. Aproximadamente el 27% de las personas expulsadas
creían que el principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, actuó solo. Luego, la Comisión Warren, designada por el presidente Lyndon B. Johnson, publicó un informe concluyendo que Oswald había actuado solo y que su motivo era desconocido. Después del informe, el 87% de los que votaron creían que Oswald había actuado solo. ¿Puedes imaginar un informe de gobierno cambiando la opinión pública a ese extremo hoy? Ahora, si el gobierno dice buenos días, salimos de nuestras casas para ver si es realmente de mañana, entonces, ¿qué mostró el fotograma 313 de la película Shooter que destruyó la fe de los estadounidenses? La respuesta es el ángulo del disparo. El filme reveló que la bala venía de una elevación tan alta que no era posible golpear a dos hombres con la misma bala, y eso destruyó la teoría de la bala mágica sobre la que la Comisión Warren se centró bastante. Ahora, te podrías estar preguntando, ¿qué es la teoría de la bala mágica? Según la comisión, Lee Oswald disparó 3 balas. Una de ellas falló, una de ellas golpeó a Kennedy en la cabeza y una de ellas golpeó a Kennedy y al hombre delante de él, el gobernador de Texas, John Connally. Esa fue la bala mágica, porque no solo golpeó a 2 hombres, sino que golpeó a uno de ellos 3 veces. La teoría sugiere que la bala entró en el cuello de Kennedy desde detrás, salió de su garganta y luego golpeó al gobernador en la espalda. Después de eso, la bala viajó hacia abajo y salió de debajo de su cuello derecho, golpeando su brazo antes de quedarse en su cuello. El gobernador Connally sufrió una fractura de la 5ª costilla, un pulmón perforado, una muñeca destrozada y una herida de bala en su pierna, todo de la misma bala, que también golpeó a Kennedy. Mientras la teoría es difícil de creer, es necesario si quieres afirmar que Lee Harvey Oswald actuó solo, porque los investigadores encontraron solo 3 balas de arma donde estaba. Y dado que una de las balas golpeó la limusina completamente y otra de ellas golpeó al gobernador en la espalda, todo lo demás debió haber sido hecho por una bala. O hubo múltiples disparos, una posición que el gobierno todavía no aceptará. Aquí viene la parte interesante. La bala mágica es plausible, pero solo si Oswald disparó desde una elevación más baja. La bala debía deslizarse hacia adelante mientras se bajaba, pero el film de Zapruder mostró algo más. Parecía que la bala que en realidad mató al gobernador vino desde el frente porque se cayó de vuelta cuando una parte de su espalda explotó. Mira esta parte después de que Oswald le disparó en la nuca a Kennedy. Oswald estaba detrás, y la autopsia oficial afirma que su disparo fatal también alcanzó al presidente en la nuca. Pero, ¿parece un disparo por detrás? Eso explica por qué la película de Shooter se mantuvo oculta al público en general durante tanto tiempo, porque si prueba que hubo más de un tirador, entonces apunta a una conspiración, no a un pistolero solitario con agravios desconocidos. Las cosas se sienten aún más sospechosas cuando miras la vida de Oswald. Lee Harvey Oswald fue un veterano marino que se desertó a la Unión Soviética en 1959. El hombre estaba siendo observado por la CIA, pero logró disparar 3 balas y salir de la escena. Finalmente fue detenido e interrogado durante los siguientes 2 días. Pero si había alguna esperanza de obtener la verdad de él, se perdió cuando le dispararon en el sótano de la sede de la policía de Dallas. Sucedió en televisión en vivo, y el momento en que Oswald fue disparado fue capturado en una foto ganadora del Pulitzer. El hombre que mató a Oswald fue detenido e identificado como Jack Ruby, otro actor soltero que había actuado por voluntad propia. Ruby recibió innumerables cartas en la cárcel, agradeciéndole por actuar como el verdugo de Dios. Pero hoy, muchas personas creen que él estaba simplemente atando cabos sueltos. Si Oswald tenía algún secreto que revelar, se lo llevó a la tumba. Sabemos que Lee mató al presidente, y sabemos que Jack mató a Lee. Y por nosotros, me refiero a toda la raza humana. Pero lo que la mayoría de nosotros no sabe, incluido yo, fue que momentos antes de que Lee fuera asesinado, se le permitió hablar con la prensa, donde negó haber matado al presidente y les dijo a los periodistas que nunca fue acusado del asesinato del presidente. Pero luego, un reportero le dijo que él había sido acusado, y la reacción de Oswald fue bastante peculiar. ¿Por qué parecía tan confuso? Esa reacción no era la de un hombre quien esperaba ser acusado. Es más consistente con la de alguien derrotado que se da cuenta de que será el chivo expiatorio. Lee Harvey Oswald fue silenciado ese día, pero la gente rápidamente identificó a otros personajes de interés, como la dama babushka vista en múltiples videos con un pañuelo ruso en la cabeza. Se la podía ver filmando al presidente cuando le dispararon. A diferencia de Abraham Shooter, la dama babushka estaba lo suficientemente cerca como para capturar el ángulo y la dirección de la bala con bastante claridad. Desafortunadamente, la dama nunca fue identificada, y nadie sabe qué pasó con su película. Al menos 32 personas tomaron fotos y videos en el momento del tiroteo, pero solo un puñado ha surgido
y muchos de ellos muestran a un hombre misterioso sosteniendo un paraguas en un día claro. Lo más sospechoso es el hecho de que levantó su paraguas justo cuando la limusina presidencial pasaba por donde él, y lo cerró, solo después de que el presidente fuera asesinado. Esto hace que muchos se pregunten si el hombre con el paraguas estaba enviando algún tipo de señal. Algunos han teorizado que el paraguas en sí era algún tipo de arma. Si crees o no, tienes que admitir que su reacción a todo esto fue bastante fría. Mientras la mayoría de las personas corrieron y cerraron la plaza de Dili, el hombre del paraguas lo cerró calmadamente y se sentó en el césped. A pesar de las circunstancias sospechosas de su presencia y de sus acciones, el hombre no recibió mucha atención hasta que Josiah Thompson lo vio en el filme de Zapruder. En su libro, 6 segundos en Dallas, el profesor Josiah Thompson escribió sobre el hombre del paraguas. Había trabajado con Life Magazine, la única entidad que tenía el original filme de Zapruder. Todos los demás, incluyendo la Comisión Warren, tenían una copia. Y consta que está en el recuerdo de que algunos de ellos incluso tuvieron copias con frases perdidas o frases cambiadas. Lo que Thompson vio fue mucho más claro, y él concluyó que hubo 4 disparos de 3 armas en 6 segundos. En los 70, un grupo de investigadores aplicó una técnica de análisis acústico para analizar el audio del incidente, y ellos encontraron 15 patrones de sonido en 4 partes del fragmento de 8 segundos, lo que los hizo creer que 4 disparos fueron disparados en ese periodo. La diferencia entre 3 y 4 disparos no se podía diferenciar mucho, hasta que la policía encontró 3 casquillos de rifle vacíos en el nido de francotiradores de Oswald. Si hubo un cuarto disparo, no fue Lee Harvey Oswald quien lo disparó. Ten en cuenta que el film de Zapruder mostró la cabeza del presidente cuando le golpeó la última bala. Y dado que Oswald estaba detrás del presidente en ese punto, la teoría de disparos múltiples empieza a parecer aún más plausible. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Parece que el gobierno intentó manipular el film para hacer que parezca que la cabeza de Kennedy se movió hacia adelante. En 1964, el oficio de imprimir del gobierno de los Estados Unidos publicó varios volúmenes de evidencia y testimonio compilados por la Comisión Warren, y 158 imágenes del film de Zapruder fueron incluidas en el volumen 18, pero las imágenes 314 y 315 se cambiaron. En la superficie, eso parece un error inútil, pero cuando ves el efecto del cambio, puedes ver por qué es un poco sospechoso. Así es como se ven las imágenes cuando las miras en orden. Puedes ver la cabeza del presidente girando hacia atrás, pero cuando cambias las imágenes, crea el efecto opuesto. Ahora, parece que la cabeza de JFK fue empujada hacia adelante por el impacto. Cuando el director del FBI, J. Edgar Hoover, fue preguntado sobre el cambio, él lo atribuyó a un error de impresión. No está claro si este conveniente error de impresión ocurrió antes de que se mostrara la evidencia a la Comisión Warren o después. Si a la comisión le mostraron fotogramas en un orden donde la cabeza de Kennedy se mueve hacia adelante, entonces es razonable creer que concluyeron que Harvey solo continuó disparando desde atrás hasta que el trabajo fue terminado. Pero cuando el filme de Zapruder fue publicado primero en Good Night America, hubo indignación pública sobre lo equivocada que estaba la Comisión Warren. Un número incrementado de personas empezaron a rechazar la historia de la bala desde detrás. Los hechos siguientes revelaron que la CIA, literalmente, había planeado otros asesinatos. Y ya que esta información fue retirada de la Comisión Warren, una nueva comisión fue formada. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos. Se investigaron los asesinatos de Martin Luther King Jr. y el presidente John F. Kennedy con una perspectiva muy crítica, y esto es lo que tenían que decir sobre el asesinato de JFK. La evidencia acústica científica establece una alta probabilidad de que 2 hombres armados dispararan contra el presidente John F. Kennedy. La comisión cree, en base a la evidencia disponible, que el presidente John F. Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración. La comisión no puede identificar a los otros hombres armados, ni el alcance de la conspiración. Entonces, la Comisión Warren obtuvo copias de las diapositivas de la película de Sauder, hechos por el FBI, y concluyó que había un asesino sin motivo particular, disparando desde atrás hasta que el trabajo fuera hecho. Por el otro lado, la Comisión de Asesinatos de la Casa Selecta fue formada después de que el filme de Zapruder fuera publicado, y concluyó que había una conspiración más grande y una alta probabilidad de varios asesinatos. Ese fue el poder del filme de Zapruder, lo que genera una pregunta: ¿por qué fue oculto por tanto tiempo? Una posible explicación es que el filme de Zapruder fue mantenido fuera del público porque debuncó la posición del gobierno. La historia de un solo asesino puso a la gente americana en paz, porque el hombre responsable había sido atrapado, y habían incluso visto al culpable por televisión. Si el filme de Zapruder hubiera sido mostrado antes, la gente habría sospechado de la historia de un solo asesino. Ellos querrían que el asesino en la frontera fuera atrapado y juzgado también. ¿Quién sabía cuánto tiempo eso iba a durar? Destruir la ilusión de seguridad pública y mantenerla rota durante años, si no décadas.
haría un daño irreparable a la moral de la nación. El filme de Zapruder es solo uno de los filmes que el gobierno tuvo en sus manos. Hubo otro hecho por Orville Nix, y nunca fue devuelto después de haber sido reportado a la comisión de la Casa Selecta. Los descendientes de Nix todavía están luchando por recuperarlo. Su hija Gail Nix Jackson firmó un juicio contra el gobierno estadounidense buscando $10 millones, pero el caso fue desestimado sin perjuicio. Así que el hecho de que el filme de Zapruder haya salido a la luz es un milagro. Pero ya que sabemos mejor que creer en milagros, tenemos que preguntarnos eso también. ¿Por qué la película de Zapruder vio la luz del día si el gobierno la mantuvo oculta para evitar causar pánico y confusión y cerrar el capítulo sobre el trágico asesinato de JFK? ¿Por qué permitió que la película saliera? Y una respuesta es que había sido suficientemente alterada. Ahora, esta es una respuesta aterradora, pero es una que se alinea con las acusaciones hechas por el analista Dino Brugioni, quien vio el filme cuando fue desarrollado la primera vez. Brugioni afirmó que después de que la CIA llevó el filme de Zapruder a su Centro de Interpretación Fotográfico Nacional, ya no era el mismo filme. Durante el desarrollo, las características identificadas pudieron haber sido bloqueadas y las imágenes cruciales pudieron haber sido alteradas o completamente destruidas. Esto también se verifica con la declaración de Life de que uno de los técnicos había destruido las imágenes 208 a 211. Además, las imágenes adyacentes fueron destruidas en noviembre de 1963. ¿Qué pasó entre las imágenes 208 y 211? La bala mágica fue disparada, y el disparo fatal que fue capturado en la imagen 313 fue mantenido fuera de vista a base de la solicitud de Zapruder. ¿O fue solo una excusa, y este fue el verdadero deseo del gobierno? Esto nos lleva a una teoría aún más siniestra de que el gobierno, o más específicamente el Estado Profundo, mató a JFK. Si este es el caso, cada movimiento para acercarse al juicio y concluir el tema tiene sentido. Por supuesto, nadie creería que la CIA hubiera organizado asesinatos antes. La agencia también tenía una historia de las órdenes presidenciales. Una teoría aún más siniestra es que el vicepresidente Lyndon B. Johnson fue asesinado por JFK. Esa teoría no parece plausible porque un vicepresidente es básicamente la dama de honor en un casamiento. Es un título prestigioso, pero no tiene ningún poder ejecutivo. E incluso si Johnson tenía la idea de que Kennedy fuese asesinado, no tendría los recursos suficientes para influir en Zapruder y Life Magazine. La primera persona que se conectó con Zapruder sobre el tema fue un agente de la CIA. Así que, al igual que el filme de Zapruder fue alterado o modificado por la CIA. Pero existe una teoría aún más siniestra, y es que la CIA simplemente quería investigar el filme y que los filmes fueron convenientemente degradados y destruidos en el proceso de desarrollo. Sobre todo porque el filme no fue publicado después del incidente, y una simple explicación para esto sería que no se publicó para proteger al público. Los estadounidenses, en los años 60, eran diferentes de los estadounidenses de hoy. Eran más patrióticos y menos hastiados, pero más importante aún, no estaban expuestos a contenido extremo tan a menudo como los estadounidenses de hoy. Antes incluso, las malas palabras eran impactantes para el público. Así que uno solo podía imaginar lo que sucedería si hubieran visto la cabeza del presidente explotar. Zapruder mismo tenía pesadillas con el fotograma 313 por varios días, mientras que la mayoría de nuestras generaciones que vieron ese clip podrían dormir en paz. Quiero decir, el intento de asesinato de Trump fue algo serio que se convirtió en una broma cómica y un meme para la generación Z. El problema con esta explicación es que no se deriva de una mirada objetiva a la evidencia. En cambio, está fabricada para presentar una explicación inofensiva para los diferentes fragmentos y piezas. Ese es el principal criticismo de la mayoría de las teorías relacionadas con asesinatos. Casi todas requieren que empiecen con una opinión preconstruida y luego interpreten los hechos para encajar con su narrativa. Ese es el único problema que tengo con el asesinato de JFK. Realmente no sabemos quién asume, por ejemplo, la posición de que JFK fue asesinado por la mafia, una teoría muy popular en los años 70. Si quisieras probar esa teoría, podrías decir que el dueño del club nocturno, Jack Ruby, estaba conectado con la mafia porque casi todos los dueños de clubes lo estaban en ese entonces. Y luego, podrías decir que Ruby estaba actuando en nombre de la mafia cuando ató el cabo suelto, que era Lee Harvey Oswald. Por supuesto, deberías ignorar el hecho de que Ruby mismo nunca fue atacado por la mafia, lo que significaría que él era un cabo suelto que murió por razones naturales, no realmente el estilo de la mafia. Vamos a cambiar de acción y adoptar una teoría diferente, que el gobierno de los Estados Unidos
mató a JFK, una posición muy popular en estos días. Si quieres demostrar esta teoría, podrías prestar atención al hecho de que Oswald estaba en custodia cuando fue asesinado. Podrías decir que su ejecución fue planeada para dejar al público en paz. Pero luego, tendrías que ignorar el hecho de que la policía literalmente permitió a este hombre hablar con los reporteros. Si él hubiera sido una parte de la conspiración, ¿no habría llorado por ayuda o hablado de algo para crear dudas? Vamos a cambiar de acción nuevamente a otra teoría de que los rusos mataron a JFK, una teoría que fue una opción desde el primer día del asesinato. Oswald había desertado a la Unión Soviética, había exagerado el tema de su visa e incluso le fue ofrecido un trabajo de comercio. Y después de volver a los Estados Unidos, activamente defendió al comunismo. Al mismo tiempo, se podría decir que la conexión rusa de Oswald lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto, pero todas eran teorías equivocadas. De hecho, el propio Oswald dijo: "No le dispare a nadie", les gritó a los periodistas cuando fue arrestado. También sabemos que JFK y Nikita Khrushchev estaban activamente trabajando en tener relaciones diplomáticas para ambos países. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías sobre quién apretó el gatillo, una cosa es segura: alguien quería que JFK se fuera y obtuvieron lo que querían. Y no solo eso, también se salieron con la suya, asesinando al presidente de los Estados Unidos de América. Quienquiera que fuera ese grupo o persona, tenía que ser alguien influyente, tan influyente que pudo salirse con la suya, asesinando al presidente y negándolo todo. Pero ese tipo de personas solo se encuentran en un lugar, así que no importa cómo intentes darle la vuelta, todo se reduce a esto. Si se mueve como un gato, camina como un gato o come como un gato, es definitivamente un gato. De hecho, el gobierno ruso intentó hacer lo mismo que hizo la Comisión Warren con el incidente de Chernobyl, encubriéndolo. Pero no se salieron con la suya, todos sus secretos quedaron al descubierto. Y lo que se reveló conmocionó a todo el mundo.